Versión, estudios de comunicación, política y cultura. Hoy en Versión presentamos estas dos caras del poder, el poder como positividad, como creación de identidades, ¿no? Como realización de una potencia, y el poder como condicionamiento, como restricción, como imposibilidad, como confinamiento e incluso como destrucción. Dans un seul monde qui est unifié par l'ensemble des rapports marchands, avec beaucoup de connexions entre le monde du crime organisé et le monde, disons, de la finance légale. El Estado es un mosaico de fragmentos, todos despedazados, donde cada grupo criminal, cada cartel legal e ilegal han ido adquiriendo pedazos del Estado subastados al por mayor a través de un proceso de corrupción política electoral. Si además de violencia y corrupción, la legitimidad del Estado se va al piso. Siempre se presenta la violencia por parte del ejército como un acto defensivo, nunca de agresión. Solo puede escapar al poder, como quería Sócrates, quien opone al poder de la coacción el contrapoder de una voluntad común, consciente del peligro permanente de convertirse ella misma en otra forma de poder coactivo. Luis Villoro. En el horizonte de la ultramodernización que hoy vivimos, el mercado se constituye en la forma primaria de estructuración del poder. El mercado controla la sociedad a partir de dos mecanismos. Promueve la ilusión de la satisfacción plena de necesidades, deseos y fantasías, así como el goce generalizado. Crea poblaciones excluidas que buscan persistentemente su integración, ya sea por la vía de la legalidad o de la ilegalidad. Sin embargo, el mercado no es la única forma en que el poder se realiza. También se ejerce a partir de la regulación de la información y del derecho. Potencias simbólicas que filtran, reticulan, separan y diagraman los tejidos más íntimos de la sociedad y producen las formas y figuraciones de sus individuos. C'est-à-dire que le marché est une instance qui dit maintenant à chacun vas-y, libère tes passions, libère tes pulsions. Nous pouvons te proposer un objet manufacturé, nous pouvons te proposer un service marchand, nous pouvons te proposer un fantasme produit par les intérêts culturels qui permettent de réaliser toutes tes appétences, sans exception. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il est aussi certain que ceci produit des débordements dans le social, produisent évidemment des effets de violence, des effets de dévastation du lien social, puisque quand je réalise mes appétences personnelles, je ne pense plus qu'à moi. Je suis dans un état d'esprit égoïste, je ne suis plus dans un état d'esprit altruiste, et donc cet état d'esprit égoïste donc peut me permettre d'instrumentaliser l'autre à mon profit, et donc de tirer de l'autre tout le profit que je veux. Cette injonction à la jouissance généralisée produit à la fois des effets de destruction de l'être soi, puisque j'entre dans des processus addictifs. Donc je pense que la violence actuelle, qui n'est pas spécifique, je le répète, au Mexique, mais qui a pris un effet considérable au Mexique, est à penser comme la généralisation de l'anthropologie libérale et ultralibérale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. El mejor control es que el que se ejerce molecularmente, es decir, y el que se ejerce por la vía de mecanismos simbólicos y no por la vía de mecanismos físicos. Es decir, los mecanismos físicos, que son los que están con las armas de fuego, etcétera, esos son materia de otro comercio, del comercio de armas y de la destrucción de todos estos contingentes de población desechable, ¿no? Pero el control de la guerra interna
tiene que darse por medios simbólicos. No le puedes poner un policía cada 100 metros a la gente. Quiere decir, en realidad, control de información y control de derecho. Es decir, el derecho como un aparato de control y la información como aparato de control. Pour obtenir le monopole complet dans un domaine, il faut créer à l'intérieur des populations qui seront intégrées et des populations qui seront exclues. Les populations intégrées recevront quelques gratifications et les populations exclues recevront donc des punitions justement parce qu'elles ne sont pas intégrées à ce marché. Et je crois qu'il y a beaucoup de populations exclues dont on montre spectaculairement qu'elles doivent être punies parce qu'elles ne sont pas intégrées à ce marché. Donc je pense que ça fait partie de la férocité actuelle des rapports marchands qui ne proposent comme seule issue aux populations que l'intégration dans ce marché, légal ou illégal, ou l'exclusion de ce marché, où là, elles risquent toutes les persécutions, y compris même des persécutions qui peuvent aller jusqu'à des exécutions sommaires, jusqu'à des crimes. Acotar las capacidades de acción simbólica de los sujetos es en realidad una vía posible. Y esta vía posible es en realidad por la primacía del derecho, que tiene una especie de omnipresencia. Nadie conoce el derecho, nadie en una población. Es una especie de fantasma virtual, de fantasma de control. Es una especie de control potencial que se advierte como una potencia, se reconoce como una potencia, pero precisamente como no se conoce, no se puede establecer, ¿no?, cuáles son las condiciones. En realidad esta potencia tiene la capacidad de ser permeable y amorfa, ¿no? Esa condición espectral del derecho que vivimos permite, ¿no?, su aplicación física local, ¿no? Es un control virtual, espectral de todos, con la posibilidad de convertirse en una aplicación directa de control, de confinamiento e incluso de aniquilación local, ¿no? Entonces, esto es un gran instrumento, ¿no? Y el otro gran instrumento es el control de la información, que tiene todas estas facetas, desde las facetas de la industria cultural hasta las facetas del control financiero, que se ha vuelto en realidad un proceso informático, ¿no? O sea, lo que se transmite no son billetes, no es dinero, sino son cifras que se transmiten informáticamente. Entonces, bueno, estas son las formas privilegiadas de control social, político, económico, ¿no?, que pasan por esta especie de traslación al ámbito de la información, ¿no? Entonces, se controla la información, se controla el derecho, ¿no?, y tienes en realidad el ejército y la policía para el control, entre comillas, de las poblaciones residuales. ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión? Maximilien Robespierre. El poder requiere la producción de sus enemigos, la construcción del bárbaro, del incivil, de lo insociable como formas hacia las cuales orientar su violencia y su acción. Otros, sobre los cuales la violencia del poder se proyecta, siempre como el fantasma de la violencia defensiva y redentora. Esos otros inaceptables no solo están fuera, sino que pululan dentro en la forma de poblaciones a desdibujar, controlar y silenciar. Es en este contexto que el principio de la legalidad de la violencia es objeto de cuestionamiento sobre su validez, cuando el Estado parece infiltrado, desgarrado y descompuesto por su propia corrupción.
¿no? Se tiene que producir esta especie de guerra diseminada interior dentro de las sociedades. Esto que Enzensberger llama la guerra molecular, la guerra hacia adentro de las sociedades, una especie de exterminio hacia adentro, ¿no? Que es una cosa muy, muy delicada y que requiere de mecanismos de control muy sofisticados, formas de controlar la sociedad y formas de ejercicio de la gobernabilidad extraordinariamente controlados. De ahí esta especie de exacerbación de las técnicas del control, que es al mismo tiempo la posibilidad de las técnicas de exterminio invisible, ¿no? Y que en realidad son tematizadas como ellos son seres atroces, seres espeluznantes, seres reprobables, monstruos, infames, construcción de, ya no de hombres infames, sino de poblaciones infames, ¿no? Poblaciones monstruosas. Pero la violencia de los civilizados es supuestamente del momento, no para siempre. Entonces, los Estados Unidos tienen 1000 bases militares en muchas partes del mundo, casi todas partes del mundo. Pero son todas las bases defensivas, supuestamente, no de agresión. Porque nosotros no nos gusta la violencia, no nos gusta ir a la guerra, pero tenemos que hacerlo para parar. La gente que nunca van a dejar de atacarnos. Ellos, los bárbaros, van a seguir porque es parte de su carácter. Nosotros somos pacifistas de corazón. Desgraciadamente vivimos en un mundo peligroso. Y por eso tenemos que lanzar primero los ataques contra ellos y no esperar. Es la mentalidad, es la ideología. Y ha sido la ideología y la mentalidad durante toda mi vida. Yo nací después un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre hemos explicado Corea, Vietnam, etcétera, etcétera, cada golpe del Estado que hemos fomentado en América Latina y otras partes como acto defensivo. En Colombia las bandas paramilitares actuaron mucho de esa manera, entonces la gente les pagaba protección contra ellos mismos y protección contra FARC y ELN. Con el tiempo estos grupos no se contentaron con ser una empresa de vigilancia informal y legal, sino se convirtieron en grupos económicos, en familias enteras que compraban la tierra, las fincas. Detrás del paramilitarismo no solo hubo un debilitamiento de las FARC, sino un cambio de manos de buena parte de la tierra colombiana, en una escala pues asombrosa, dolorosa, que generó cerca de 4 millones de desplazados. O sea, el 10% de la población colombiana tuvo que salir de donde vivía a buscar vida en otro contexto, normalmente pasando del campo a la ciudad. Entonces, la violencia en México es una consecuencia nefasta de una transición política fragmentada, sin instituciones, con partidos políticos a la deriva, vendiéndose al mejor postor, con políticos vendiéndose al mejor postor. Vendiéndose al mejor postor quiere decir vendiéndose a empresas legales o ilegales. Entonces, en ese tipo de ambiente, la corrupción es la madre de la violencia. La corrupción política al más alto nivel es la madre de la violencia. La corrupción policial, la corrupción de los fiscales es derivada de la corrupción política. Entonces, los estados que atacan la violencia primero se tienen que limpiar a sí mismos. Tienen que llevar adelante un gran programa de limpieza en sus aparatos administrativos, electorales, judiciales, para después, desde un estado ya más limpio,
por lo menos limpio en lo que representa la corrupción más obscena, de ahí sí pueden ir a los grupos criminales e imponerle reglas del juego a través de una política criminal en un Estado de Derecho. Que eso no quiere decir negociar con ningún grupo criminal. El Estado tiene que imponerle las reglas del juego a los grupos criminales a través de modificaciones esenciales en las maneras en que los grupos criminales interactúan con el sistema político, con la facilidad con que lo hacen ahora. Grupos criminales lavando dinero a través de los sistemas de licitación pública, grupos criminales comprando políticos a través de empresas legales, empresas que a la vez le dan la infraestructura física a los grupos criminales para traficar seres humanos, drogas, armas, y eso es lo que no se reconoce realmente. Y obviamente cuando el Estado no logra monopolio del uso de la fuerza, pero además se acompaña de corrupción, pues estábamos mirando la extorsión, pero si además de violencia hay corrupción, la legitimidad del Estado se va al piso. Seguramente puede haber casos en que quienes dirigen al Estado pueden reclamar como la prioridad del monopolio del uso de la fuerza y algo así como decirle a la sociedad, mire, aunque el Estado de tal país sea en buena parte tramposo o abrigue gente que hace trampa, a pesar de eso la recuperación del monopolio del uso de la fuerza es prioritaria. La lucha del ser humano contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Milán Kundera. Quizás la ambición moderna de alcanzar un sujeto racional y civilizatorio fracasó en el horizonte ultraliberal contemporáneo, signado por subjetividades egoístas, abiertas predatoriamente solo a sus pasiones y pulsiones. Realización posible en un contexto que desdibuja los límites entre legalidad e ilegalidad, donde la acción ética, altruista, encara una realidad sociopolítica definida por el simulacro de la guerra como forma para establecer la civilización y donde se despliega una imagen irreconciliable del Estado moralmente fundado. Con Katy Lutz, mi coautora, escribimos un libro sobre 6 veteranos antiguerra de la guerra en Irak. 5 hombres y una mujer que durante su experiencia en Irak decidieron que fue un error total participar, que fue una invasión y ocupación de Irak, del pueblo iraquí, de que el maltrato de los civiles iraquíes fue más que una vergüenza, fue un terror para la gente ahí. Habían llegado los 6, como todos los soldados, con imágenes de la Segunda Guerra Mundial, que iban a liberar al pueblo iraquí, que iban a ser recibidos como liberadores, que iban a recibir una bienvenida muy cordial, pero no fue así. Y entonces para los 6, el choque de empezar con un idealismo de querer participar en un ejército, en un evento histórico, de liberar supuestamente al pueblo iraquí y descubrir que fue una mentira pero total, y de ser vistos como invasores, conquistadores, fue horrible para los 6. Y decidieron que fue un error total de su parte, pero más generalmente de parte del país, de Estados Unidos.
Yo creo que la mayoría de estas cosas funcionan, la ley, la moral, la cultura, por emociones. Aunque hay razones para defender la ley, hay razones alrededor de los juicios morales, hay razones para explicar las normas culturales. Finalmente uno, en buena parte, obedece a emociones. Y no solo los miedos a la culpa, el miedo al qué dirán, el miedo a la multa o a la cárcel, sino también qué rico el reconocimiento social, qué rico tener mi conciencia tranquila, como diciendo, estuvo buena esa, Antanas. O sea, el ser humano no solo entiende platas y cárcel, el ser humano tiene emociones, puede sentir culpa, puede sentir vergüenza, puede sentir miedo también a la cárcel, por supuesto, puede sentir admiración por ciertos comportamientos. Hay experimentos muy interesantes donde si justo después de admirar juntos un gesto de altruismo, a la salida usted me pide que yo le ayude a cargar la cámara o algo así, el solo hecho de haber visto un acto altruista en los últimos minutos genera la tendencia a responder de manera altruista. C'est-à-dire que nous avons abandonné une partie de l'idéal des Lumières qui consistait à tenter de créer un sujet qui n'était pas assujetti à ses passions et à ses pulsions, et qui était un sujet qui était capable de délibérer sur ses passions et ses pulsions pour atteindre donc un objectif d'idéal critique, et qui était capable donc de penser et d'agir par lui-même. Je pense maintenant que nous sommes plutôt dans un idéal postmoderne qui a réduit le sujet critique à un sujet consommateur. Donc maintenant nous sommes dans un monde de la généralisation du sujet consommateur et de la généralisation, comme tu l'as très bien dit, des rapports marchands. À partir de cette généralisation des rapports marchands, il est évident qu'il faut envisager non seulement les rapports marchands légaux, mais les rapports marchands illégaux. Parce qu'après tout, on sait aujourd'hui dans le monde qu'un dollar sur 5 provient de ce qu'on appelle le crime organisé. Quand on veut faire semblant de croire qu'il y a une différence entre le monde légal, le monde clean, disons des rapports marchands propres, et le monde sale des rapports marchands du crime organisé. Mais en fait, ces deux mondes sont extrêmement intégrés. Il est évident que l'ensemble des capitaux produits par le crime organisé est immédiatement recyclé dans le système financier et bancaire international. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de raison de penser qu'il y a deux mondes. Un monde propre et légal et un monde sale, un monde du crime organisé. Nous vivons dans un seul monde qui est unifié par l'ensemble des rapports marchands, avec beaucoup de connexions entre le monde du crime organisé et le monde, disons, de la finance légale. La transición política fallida mexicana ha contribuido a una fragmentación del Estado, donde diferentes municipios son controlados por diferentes grupos criminales y diferentes estados están más o menos capturados por grupos criminales, lo que lleva a que el Estado es un mosaico de fragmentos, todos despedazados, donde cada grupo criminal, cada cartel legal e ilegal han ido adquiriendo pedazos del Estado subastados al por mayor a través de un proceso de corrupción política electoral. Las campañas políticas altamente penetradas por grupos criminales a través de la compra de votos, la compra de despensas, etc. Entonces, en ese tipo de ambiente, los grupos criminales tienden a competir entre ellos para capturar la mayor cantidad de pedazos. Por lo tanto, la delincuencia organizada necesita capturar a pedazos del Estado para poder estabilizar esos mercados, controlarlos y exportar muchos de sus servicios a Estados Unidos, Europa, Asia. Et donc je pense qu'il faut arrêter avec l'illusion donc, que nous fonctionnons sur deux mondes, le monde légal et le monde du crime organisé. Ils sont extrêmement imbriqués. Et je pense que quand on comprendra l'imbrication de ces deux mondes, on comprendra quelque chose sur la généralisation des rapports marchands, qu'ils soient légaux ou illégaux dans le monde. En fait, ils sont extrêmement interpénétrés.
Maintenant, la violence n'est plus symbolisée, au sens où les images apparaissent directement, sans qu'aucun texte de symbolisation ne corresponde à ces images. The meaning is not obvious. There's no interpretation that follows easily, but this has become the kind of theater of politics. Entonces se le quiebra la voz. Y cuando le quiebra la voz, una mujer que tiene al frente solloza. Ay, ah, ah. Y todo el auditorio solloza. Y 15.000 kilómetros de ahí, 15 años después, en algún sentido, yo también sollozo. O sea, ahí, entre ese torturador, esas mujeres familiares de torturados. Y un trasfondo de olvido ahí, de una especie de incitación al olvido, ¿no? Que está latente en esta imagen, la imagen como recurso para el olvido, no como una condición de la memoria, sino como un recurso para el olvido.